se los miró por adentro. Ah, Se están subiendo hoy, anduvo la página mal todo el día de A24, pero hoy a última hora van a subirse todas las comisiones juntas. Después quedo a disposición del que me quiera mandar un mail por algo que quiera de devolución. Así que lo dejamos abierto. está bien. No, yo para saber ¿Sí? eso nomás. Sí. Sí, sí, sí. Se suben siempre todas juntas y tenemos más o menos una semana porque los miramos. Miramos los Ok. errores y vemos a ver cuáles, digamos, en qué fallaron y cómo está la composición del mismo adentro, en cuanto a los temas de los ejercicios resueltos y la teoría. Joya. Gracias. ¿Sí? Así que yo quedo a disposición de todos los que me quieran hacer una consulta posteriormente, me mandan un mail y me preguntan en cuanto a la evolución de la nota. Dale, dale. Un poco la idea de hoy, la clase la va a llevar adelante Aye, y nosotros lo que vamos a tratar es de hacer una inducción y una devolución, si hay avances. Yo creo que los tiempos no fueron medios escasos en el sentido de todos los parciales que han tenido y los dos prácticos, pero se acuerdan que habíamos dicho de no, de no frenar la clase de hoy por el tema de que la semana que viene es el final y nos va a dar la posibilidad de terminar de ponerse al día con todos estos prácticos iniciales como para poder entrar el otro miércoles ya con dividendos. Entonces un poco la convocatoria es que ustedes que en el día de hoy puedan tener una inducción a lo que se trataban los dos prácticos. El que ya vio algo le va a servir de complemento, el que todavía no llegó a ver mucho va a terminar de cerrarlo, pero la idea es un poco de que tengan como el norte, como para que se pongan con los videos y avancen en las semanas que vienen, así nos van preguntando, aunque sea por mail, como para que no queden 2, 3 prácticos con todas las dudas para el otro miércoles. Esa es la idea de la clase de hoy. Vamos a tratar de hacerla sintética y ponerle una flecha y qué herramientas tienen que usar. Y después que ustedes puedan tener el tiempo para verlos, porque no sé si es mi percepción, pero creo que se ha hecho un cuello de botella y no creo que hayan podido avanzar mucho por el tema de los exámenes que diríamos que justo fue toda la semana sobre todo del año que están cursando. Yo para que ¿Correcto? perdón. Para que se queden tranquilos me fijé a ver qué era lo que se había colgado de teoría y de práctica con respecto a estos prácticos, y la verdad que tienen bastante material, está muy completo, así que, de todas formas, ahora vamos a explicar, digamos, por ejemplo, las ideas claves o donde siempre se confunden, quizás, digamos, hacer hincapié como hemos hecho en los trabajos anteriores, en los errores que suelen suceder o las preguntas que siempre nos hacían en clase, como para que les queden claros, pero la verdad que lo que está subido es bastante completo. Bueno, vamos a ver. Yo, profe, antes de empezar quería preguntar si vamos a poder ver la revisión del parcial por A24, si nos muestra como para ver en qué nos confundimos y qué sería lo correcto, digamos. A ver, estoy habilitada. Pensé que estaba. Yo les comentaba recién que voy a estar a disposición, cuando vos veas tu nota, yo voy a estar a disposición a la devolución del examen. Me mandás, no va a ser para 24, va a ser personalizada. Vos me escribís y yo te voy a decirte en qué te confundiste, con qué te fue bien, en qué te fue mal, y al que tenga dudas de su nota, yo voy a estar a disposición. Gracias. No, de nada. ¿Listo? Sí, arranca ayer. Yo quedo a disposición, hoy se suben las notas para el que se unió recién, y yo voy a quedar a disposición de las consultas. Bueno, esperen que voy a sacar a ustedes, no los voy a mirar porque si no, no llego. A ver, esperen, denme un segundo. No me gusta no mirarlos, pero si no me tapan la pantalla y... Bueno, entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Ahora vamos a ver riesgo y rendimiento, que es el trabajo práctico 4, y después está muy alineado con el trabajo práctico 5, que es CAPM. Entonces, ahora entramos al mundo, digamos, de las finanzas, inversiones, lo que es acciones. Entonces, cuando yo quiero invertir en una acción, es decir, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de decir, quiero comprar esta acción o no? Bueno, lo que tengo que tener en cuenta, si la computadora me da bolilla, es
el rendimiento y el riesgo. Entonces, con el rendimiento, cuando yo elijo, estoy evaluando una sola acción, tengo que ver la probabilidad de ocurrencia de los diferentes escenarios que se pueden dar, podemos tener 2, podemos tener 3, la cantidad que sea, por el rendimiento en cada uno de los escenarios. Entonces, la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia de ese escenario por el rendimiento de ese escenario me da el rendimiento esperado de esa acción. Eso es simple. En cuanto al riesgo, ¿cómo medimos el riesgo de una acción? Si el riesgo está determinado por la variación que se da entre el rendimiento que yo espero y el rendimiento que se va a dar si se da alguno de esos escenarios. Entonces, ¿cómo lo calculo yo? Voy a calcular la probabilidad de ocurrencia de ese escenario por la diferencia del rendimiento de cada uno de los escenarios por el esperado, que sería el medio, bueno, al cuadrado porque tiene que ser positivo. Eso lo sumo en cada uno de los escenarios y después le hago la raíz porque siempre la fórmula la van a ver como varianza, pero la medida de riesgo es el desvío, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuenta para elegir una acción? El rendimiento, que ya vimos la fórmula, en cada uno de los, el rendimiento esperado, y el riesgo. Entonces, ¿qué relación hay entre ambos? Entre ambos hay una relación directa. Yo voy a tener, si una acción tiene mayor riesgo, si pasó algún hecho y se volvió más riesgosa mi acción, yo le voy a pedir un mayor rendimiento. Siempre hay una relación directa. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Eso es algo que lo tienen que tener en mente, que siempre es directo. Bueno, ahora pasamos a cartera. ¿Por qué? Porque uno puede comprar una sola acción, pero lo que vamos a recomendar a lo largo de la cátedra, digamos, de los trabajos prácticos, es que uno siempre tiene que diversificar. Para toda en la vida uno tiene que diversificar. Entonces, ¿para qué? Para disminuir el riesgo. Entonces, cuando yo tomo, igual me estoy adelantando, cuando yo quiero armar una cartera, tengo que tener en cuenta las mismas dos cosas, siempre. El rendimiento y el riesgo de esa cartera. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de cartera, hablamos de un conjunto de acciones. Entonces, nosotros vamos a dejar de tener probabilidad de ocurrencia, porque ya no hablamos de diferentes escenarios de una acción, sino hablamos de proporciones dentro de una cartera. Entonces voy a tener el activo A por la proporción que yo tengo en mi ocupa ese activo A en mi cartera, más el activo B por la proporción, ahí está la fórmula, por la proporción que ocupa, y así sucesivamente. Entonces, el rendimiento de una cartera va a estar determinada por la proporción de ese activo en mi cartera por el rendimiento de ese activo. Y cuando hablamos de riesgo, vamos a tener en cuenta una variable más de las que tuvimos anteriormente. Primero va a influir la proporción que tengo de este activo, de cada uno de los activos, el desvío que tenga ese activo en sí, y una variable muy importante, que es para lo cual armamos las carteras, es la relación que existe entre los activos que componen mi cartera. Entonces, la fórmula es muy larga, pero es la proporción del activo A, por ejemplo, por el desvío de A, todo al cuadrado, por la proporción de B, por el desvío de B al cuadrado, más, fíjense a ver si acá, ¿me da? Automática, pará, deben un segundo, ahí está. Esta sección 2 por la proporción de A, por la proporción de B, por la covarianza, nos muestra la relación existente, digamos. Esto va a ser fundamental para definir si a mí me conviene, qué activos me conviene ingresar en mi cartera. Hoy la computadora no está conmigo. Entonces, ¿qué puedo hacer para reducir? Digamos, yo lo que puedo hacer, digamos, yo tengo riesgo y rendimiento. Ahora, cuando yo tengo una cartera, puedo hacer algo para disminuir ese riesgo. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a tratar de diversificar. Es decir, con diversificar hablo que yo voy a buscar acciones que ante un mismo evento reaccionen o de forma diferente o
no reaccionen. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo digo, bueno, voy a invertir en la bolsa y voy a comprar, me encantan los bancos, trabajo en un banco y voy a comprar todas acciones de bancos. Banco Francés, Banco Provincia, banco, bueno, lo que quieras, privados y nacionales. Sucede algo en el mercado financiero, ponen alguna norma, y si yo tengo todas mis acciones en la industria de los bancos, eso, en vez de disminuir mi riesgo, me lo va a aumentar, porque ante un mismo hecho, todos reaccionan negativamente, bueno, o positivamente, pero todos reaccionan, en el caso que sea malo, digamos, todos reaccionan negativamente y voy a perder mucha plata. Entonces la idea es que yo incorpore activos que reaccionen de forma diferente. Entonces, si ante un mismo hecho, por ejemplo, uno se incrementa y otro baja, pues ahora vamos a ver, el resultado en mi cartera es neto, porque yo, digamos, es lo mismo que lo que baja uno que lo que aumenta el otro. Igual eso no se da, no, nunca es. Bueno, ahora no sé, pero antes había solamente una acción que era negativa. Si no, en realidad es 0,1, digamos, reaccionan un poco o casi no reaccionan. Pero bueno, la idea es buscar que no tenga una relación positiva, cosa de que no me aumente el riesgo, sino el objetivo que uno busca con la diversificación es disminuir el riesgo. Entonces, ahí me quedó mal. Bueno, ¿cómo puedo hacer, digamos, cómo determino qué acciones meter? Es decir, cómo diversificar, digamos. Porque a mí me lo tiene que mostrar algo, si no, no sabría decir, no podría tomar esa decisión. Entonces, cuando estamos en un contexto donde tengo el riesgo total, es decir, tengo el riesgo sistemático y no sistemático, es decir, el riesgo de una empresa, digamos, no está completamente diversificada, la medida que me dice el grado de relación que hay entre los activos es la correlación. La correlación, como la ven acá, es la covarianza sobre el desvío de A por el desvío de B, suponiendo que una cartera tiene dos acciones. Entonces, lo que vemos acá son dos componentes. La covarianza es la que me da el sentido, me va a decir si ante un mismo hecho reaccionan positiva o negativamente o no reaccionan. Y la correlación me va a dar el grado me va a dar la magnitud, digamos, en qué grado, digamos, se relacionan. Entonces, ¿qué pasa? La correlación, como dijimos, bueno, no sé si lo dijimos, pero lo voy a decir, puede tener tres valores, ronda en tres valores. Puede ser igual a 1, que quiere decir que ante el movimiento, digamos, si una acción aumenta 1, la otra se incrementa en la misma proporción. Puede ser menos 1, que es lo que hablamos, que donde uno aumenta 1, la otra disminuye en igual proporción, que acá tienen el gráfico para que los que sean visuales lo vean. Si yo mi acción pasa un evento, no sé si ven si estoy parada en este punto, y la acción A va cuando sucede un hecho, el hecho X, pongámosle, baja, y en ese mismo momento la acción B sube en igual proporción, porque es igual a menos 1, quiere decir que mi cartera se mantiene constante. Si ante un mismo hecho las dos reaccionan, es igual a 1, es decir, las dos aumentan, mi cartera, si es en este caso, va a duplicarse la caída. Entonces, bueno, y 0, que es el siguiente valor, es que no tienen correlación. Es decir, ante un mismo hecho no reaccionan. Bueno, entonces, esperen un segundo. Esto es lo que yo les quería explicar con no sé si ustedes ven el cursor. ¿Ven el cursor, no? Perfecto. Entonces, esto es lo que me muestra la segunda parte de mi desvío, bueno, en esta sería la varianza, pero bueno, el desvío sería esto con raíz, de mi cartera. Entonces, repasemos cómo era la fórmula. Yo tenía la proporción del activo que tenía, por ejemplo, 1, por el desvío que tiene, el riesgo que tiene ese activo, más la proporción del otro activo que tengo en la cartera por el desvío que tiene, por el riesgo que tiene el otro activo, más 2 por la proporción que tengo de cada uno de ellos, por la covarianza, o, bueno, después van a ver la fórmula, la más común es la desglosada, que es por desvío de A, por desvío 1, por desvío 2, por la correlación. Entonces, ya.
Pero, ay, denme un segundo, que ahí, ¿no? Ahí está. Esta parte de acá es lo que a mí me está mostrando la correlación. Entonces, repasando, cuando yo quiero saber qué ingreso a mi cartera o no, tengo que ver la correlación que existe entre ellos, para determinar si me conviene tomar uno u otro activo. Entonces, a ver, vamos con ustedes, interactúan, pues tienen que sacar los micrófonos. Vamos a pensarlo entre todos. Si yo tengo a igual rendimiento, ¿no? Tengo dos acciones que tienen igual rendimiento. Es mejor, esta es una afirmación y quiero saber si es verdadero o falso. ¿Es mejor elegir la acción que tiene el menor riesgo? ¿Verdadero o no? Perfecto, es verdadero. Porque igual riesgo, a igual rendimiento, yo siempre voy a elegir la de menor riesgo. Entonces ahora, a igual riesgo, ¿es mejor elegir la acción que tiene mayor rendimiento? Total. Bien, ¿no? Perfecto, exacto, es verdadero. Y ahora, si tienen diferente riesgo y rendimiento, ¿qué voy a hacer? Una cartera. Si Agarra tienen, probabilidades de ocurrencia. ya, ahí empieza a jugar lo que quiere, digamos, la propensión al riesgo de cada inversor, me salía consumidor, de cada inversor. Entonces, porque hay gente que es más propensa al riesgo y hay gente que es menos propensa al riesgo. Entonces, dependerá del grado de adversión al riesgo que tenga. Pero hay una forma también, a través del índice de Sharpe, que nosotros lo podemos homogeneizar. Lo que nos muestra el índice... ¡Ah, ya! Perdón. Esperen, que se me va. Acá. Lo que nos muestra el índice de Sharpe es el rendimiento por unidad de riesgo. Entonces, lo que hacemos a través del índice de Sharpe es como que unificar todo por unidad de riesgo. Entonces, yo tengo por ejemplo, a todas las carteras o acciones que estoy comparando, le aplico el índice de Sharpe, que es la fórmula que tenemos acá abajo. Entonces, elegimos la mayor. ¿Por qué? Porque está igualado el nivel de riesgo, entonces yo voy a elegir la que me genere un mayor rendimiento. Entonces, la forma de, digamos, de homogeneizar, cuando vos tenés diferente riesgo y rendimiento, es utilizar la fórmula de Sharpe, que es el rendimiento de la acción o cartera que estoy evaluando, menos el rendimiento libre de riesgo, sobre el desvío de la acción que estoy evaluando. Ese es el criterio. Profe, perdón, una pregunta. En los casos prácticos, digamos, como en la vida real, ¿cómo se mediría el riesgo? ¿Cómo lo medimos? No, bueno, tenemos que avanzar a otro trabajo práctico. Ah, está bien. Es como que a medida que, digamos, este es introductorio y se usa, está bueno, pero digamos, lo que uno lee en el diario y cómo lo calcula es a través del siguiente trabajo práctico, del 5. Ok, perfecto. Que es la beta. Ahora vos armate una idea y después con el 5 volvemos a tu pregunta más puntual. Gracias. No de nada. Bueno, entonces, el ejercicio 1, perdón, acá ya terminamos la breve teoría, son pocas fórmulas las que vamos a usar en este caso, vamos a usar el índice de Sharpe, vamos a usar el rendimiento de la cartera, el desvío de la cartera, y después el rendimiento de una acción y el riesgo de una acción. Esas son solo todas las fórmulas que vamos a usar a lo largo del trabajo práctico. No sé si hasta ahora tienen una duda, salvo la del compañero que habló, que la vamos a resolver más tarde. ¿No? Bueno. Bueno, acá yo les punteo nada más porque no hay mucho más que agregar. En el primero es
unas preguntas como las que les hice que respondieron correctamente, sobre qué haría un inversor racional si a igual rendimiento o a igual riesgo. En el punto 2 habla de preguntas teóricas sobre la diversificación, que no hay nada más que agregar y ya lo explicamos. En el ejercicio 3 hay que solo aplicar la fórmula del rendimiento de una acción, están los 3 escenarios, y no tiene ninguna complejidad, está toda la información. En el ejercicio 4 es lo mismo, pero aplicado a carteras, porque va en grado de dificultad, digamos, y lo que hace es jugar con la correlación, es decir, les va cambiando la correlación para que vean cómo impacta en el riesgo, en el desvío, el valor de la correlación. Pero, digamos, son todas fórmulas y conceptos, no hay nada complicado ni nada raro por ver. En el ejercicio 5 sí, ya podemos complicarlo un poco quizás, porque nos saca de lo que quizás hemos visto hasta ahora en cuanto a las fórmulas. Nos dan, esperen que ya les busco, los distintos escenarios. Denme un segundo que me busco el machete para decirles correctamente. Bueno, ahora no lo estoy encontrando. Acá. Es decir, los que les da son los diferentes. Bueno, sí, obviamente. Les da precios, no les da rendimientos. Entonces, ahí a veces uno se tara y dice, tengo precios, pero bueno, ¿cómo se saca el rendimiento? Si yo tengo un precio hoy y un precio, digamos, hoy y un precio en cada uno de los escenarios, la variación que yo tengo entre el precio en un escenario y el precio hoy va a ser el rendimiento que voy a tener en ese escenario. Entonces, ¿cómo obtengo el rendimiento de cada uno de los escenarios? Con la fórmula de el rendimiento que uno saca que obtiene por la variación de precios. Esto está marcado con rosa porque es la única fórmula que es rara, digamos, fuera de las que vimos tradicionalmente y que se necesitan para resolver este ejercicio. ¿Se entiende? Digamos, van a ver ustedes que tienen probabilidad de ocurrencia en cada uno de los escenarios y tienen precio, no tienen rendimiento. Entonces, bueno, lo sacan por diferencia de precio y obtienen ya el rendimiento y a partir de ahí ya pueden empezar a hacer el ejercicio. Porque después les piden el retorno del rendimiento de cada acción, que ya la fórmula la vimos, después sacar el rendimiento de cada acción, que es algo que ya también vimos, y después entramos en el rendimiento y riesgo de la cartera, que también son fórmulas que ya vimos. Lo único que luego agrega en el punto 5 es que dice qué proporción tiene que tener los dos activos que componen la cartera para que el riesgo sea 0. Entonces yo voy a tomar, déjenme que corro esto, yo voy a tomar esta fórmula, la de desvío, bueno, acá sería varianza. Yo digo desvío, pero ustedes tomen esta fórmula y háganla piénsenla con la raíz arriba, así les queda el desvío. Toman esta fórmula, el riesgo, como dijimos, está medido por el desvío, el riesgo total está medido por el desvío, yo acá le pongo 0. Y W, que sería la proporción, sería X y X menos 1. Entonces yo despejo todo esto para poder obtener la proporción de X y X menos 1. Esa fórmula tiene un gran desarrollo matemático, digamos, le queda una función con una sola variable, que es X. Tiene un gran desarrollo matemático que está adjuntado en una solapa de Excel aparte, pero para no entrar, porque ya es materia como de otra materia, digamos, lo que tenemos es acá la conclusión final. Si yo quiero sacar la proporción de proporción 1, uso esta fórmula, y la proporción 2, uso esta fórmula. Digamos, ya estaría despejada. Después ustedes la tienen colgada en la página como para que vean cómo se desglosa, cómo de esta fórmula igualada a 0 con toda la información que tengo, llego a esto. Pero confíen que se llega. Porque si la quieren despejar ustedes, pueden estar
Bueno, hay algunos capaz que sí, pero estás mucho tiempo y llega un momento que son muchos números y números. Bueno, ese es el perdonen. Hasta ahí vamos, ¿tienen alguna duda? ¿Alguno llegó hasta acá? Bueno, vamos con el 6 entonces. Con el 6. El 6 es, esperen que, esperen. Habla de, está bien, yo tengo carteras en diferentes escenarios. Entonces lo que hace este ejercicio es que quizás uno tiene que romper con su estructura, digamos, porque uno dice, bueno, yo la cartera la trato con proporción, el activo lo trato con probabilidad de ocurrencia. En este caso, digamos, lo que tienen estos ejercicios es que a veces podés llegar a un mismo resultado por diferentes fórmulas. Bueno, en este caso, obviamente que todos están bien, ¿no? Es, digamos, como a uno lo prefiera. En este caso, lo que nosotros tenemos es una cartera y 3 escenarios. Entonces, en lugar de trabajar con, por ejemplo, en un escenario, digamos, con el resultado de una cartera, vamos a trabajar con la cartera en los diferentes escenarios. Entonces, si yo trabajo con, ahí está. Yo voy a, digamos, no voy a trabajar con proporciones, sino que voy a trabajar con 2 acciones, pero voy a trabajar con la probabilidad de ocurrencia de esa cartera en los diferentes escenarios. Entonces, ¿por qué? Porque claro, perdonen, estoy un poco desorganizada hoy, discúlpenme un segundo. El enunciado a mí lo que no me da es la correlación. Lo que sucede con esto es cuando uno se plantea estos ejercicios, tiene que decir qué información tengo. Como hay varias fórmulas que tienen distintas variables, yo puedo usar una u otra en función de qué información tengo. Entonces, cuando me paro enfrente al ejercicio, yo tengo que decir, bueno, a ver, primero qué hay que hacer, ¿no? Pero una vez que sé qué hay que hacer es, ¿qué información tengo para poder saber por dónde empezar? Entonces, en este caso, si yo tengo cartera y tengo que sacar el riesgo, necesito la correlación. Si yo no tengo la correlación, esa fórmula no la puedo usar. Entonces, y no tengo la covarianza, entonces no puedo sacar ni por un lado ni por el otro la correlación. Entonces, ¿qué digo? Bueno, listo, esa no, voy por el otro lado. Voy a trabajar con los diferentes escenarios y con el rendimiento de esa cartera en los diferentes escenarios. Entonces ahí yo no estaría necesitando la correlación y podría realizar el ejercicio. Entonces, en este caso, me piden sacar el rendimiento y la varianza de la cartera, que lo hago a través, como ya les dije, de cómo sería la fórmula de rendimiento de un activo, digamos, con la probabilidad de ocurrencia y el rendimiento, y el desvío. El desvío, yo con la información que tengo, puedo sacar tanto el desvío de la cartera como el desvío de cada una de la acción, con esta misma fórmula. Entonces, ya ahí tengo todos los datos de esta fórmula del desvío de una cartera, ahora sí, menos el de la covarianza, que por eso justamente no lo podía usar. Pero ahora yo obtuve el desvío de la cartera, obtuve los desvíos de cada uno de los activos, y bueno, las proporciones las sé. Entonces ahora, con esto, puedo sacar el valor de la covarianza. Despejando, saco el valor de la covarianza. Y al sacar el valor de la covarianza, puedo sacar el valor de la correlación, que es lo que me termina pidiendo el ejercicio. Es como todo un desglose. ¿Se entiende? Bueno, si no en el momento que lo hagan, quizás lo van a entender. Después, lo que me pide, bueno, es cambiar las proporciones para también entender cómo a mí el cambio de proporciones me cambia el riesgo, digamos, juega con todas las variables que a mí me pueden hacer cambiar el riesgo y el rendimiento de una cartera, que son las proporciones y la correlación. Y listo, y ahí termina. Y en el ejercicio 7 es muy simple y nos dan una gran lista de acciones y tenemos que sacar el índice de Sharpe de cada una de ellas. Bueno, y elegir una, y obviamente voy a elegir
como si el índice de Sharpe me muestra el rendimiento por unidad de riesgo, el mejor sería el mayor, porque es el mayor rendimiento por unidad de riesgo. Bueno, y acá, quizás, no sé si fui muy rápido, tengo el trabajo práctico de riesgo y rendimiento. No sé si tienen alguna duda, si fui muy rápido, que seguramente que sí. No, se reentendió ayer. Les hago una aclaración como para complementar lo que es el primer bloque del primer tema de riesgo-rendimiento. Fíjense que las fórmulas bases son las 4 que mencionó Aya al inicio. Es decir, cuando estamos en riesgo-rendimiento estamos trabajando con variables estadísticas, tenemos riesgo-rendimiento para un activo, riesgo-rendimiento para una cartera. Y bueno, dentro de la cartera, en la cartera que aparecen las proporciones como novedad, a diferencia de lo que hemos trabajado cuando trabajamos con un activo individual, y la relación entre ellas a través de la correlación. Y la fórmula complementaria, que si no teníamos la correlación, a través de la covarianza la podíamos sacar. Los últimos ejercicios son como derivados, es decir, manejando el mismo criterio, activo individual o cartera, tenemos complementariamente otras maneras de sacar el rendimiento o las relaciones. Por eso, creo que en el 5, 6, excepto el 7, que es el que Sharpe, que también es otra de las fórmulas que se llama riesgo-rendimiento, es la medida de riesgo, de rendimiento por medida de riesgo, ahí vemos otras maneras de desviarnos, es decir, siguiendo trabajando con activos individuales o con carteras, con la parte estadística, de otras maneras de sacar rendimientos y riesgos y relaciones entre ellas. Bueno, ahí termina el primer práctico, Ahora vamos a ver qué es lo que plantea CAPM en relación a, diríamos, ya es otro enfoque. Bueno, ahora no me voy a meter en lo que armó Aye, que está bueno, pero eso es decir, nosotros siempre lo que planteamos cuando damos un práctico en clase y damos el otro, planteamos, bueno, estas son las herramientas, y siempre cuando en el práctico de riesgo-rendimiento siempre es, ¿en dónde estamos parados? ¿Tenemos un activo o tenemos una cartera? Eso ya nos va a fijar qué herramienta usar. Pero fíjense que en los últimos, que son medios derivados, hay uno que era una cartera y la trabajamos como activo individual para poder saltear que no teníamos la covarianza. Entonces hay una manera de obtener el resultado que me estaba pidiendo salteando y no trabajando como cartera, sino trabajando como activo individual. Bueno, eso es como para que enfoquen y no se hagan ahora, cuando terminemos con los dos prácticos, matete qué herramientas usó en cada uno, o por qué en algunos usó una y otras usó en el otro, sino como para fijar cuando aparezcan los ejercicios de riesgo rendimiento, decir, sobre en qué estoy parado. ¿Estoy en un activo? ¿Estoy en una cartera? Y ahora vamos a ver lo que es diversificación, y por eso entramos ahora en el práctico siguiente, como para fijar cada uno de los temas. Te dejo ayer. Sí, ahí va. Segundo. No. Bueno, acá no nos vamos a meter en teoría, pero hay todo un trasfondo muy importante y clave, pero bueno, si no, nos llevaría como 45 minutos más, del paso que hay de las fórmulas que vimos anterior, que contienen un riesgo total, es decir, un riesgo no diversificado, a lo que es CAPM, que es Capital Asset Pricing Model, que sería un modelo donde ya diversificamos, donde ya solo queda el riesgo sistemático. Obviamente que el riesgo sistemático es, por ejemplo, el riesgo que tienen todas las empresas por estar en todas las empresas argentinas por estar en Argentina tienen un riesgo sistemático, que las van a tener, estén en industria. Si yo quiero, por ejemplo, componer una cartera con todas las acciones argentinas, bueno, hay un cierto riesgo, una base de riesgo que yo no la voy a poder eliminar porque todas están en la Argentina. Entonces, ese es lo que se llamaría riesgo sistemático. Por ejemplo, yo lo puedo eliminar si compro acciones de otro país. Entonces ahí mi riesgo sistemático cambia y disminuye, pero por ejemplo siempre un riesgo queda y no es diversificable, porque por ejemplo te agarra la pandemia, se caen todos los mercados del mundo y listo, porque digamos hay cosas que son
que abarca a todos los países. Entonces, uno lo puede ir bajando, invirtiendo en acciones de diferentes países, pero siempre hay un riesgo que es inerte a todos. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos, como Ali dijo, vamos a ver. Cuando Ali dijo, bueno, piensen primero qué estamos hablando cuando se plantea el ejercicio. ¿Es una acción o una cartera? Y después, en el siguiente paso, cuando vemos el 5, es, ¿en qué estamos? ¿En una acción que ya está diversificada, que solo tengo el riesgo sistemático, o estoy con el riesgo total? Digamos, yo no diversifiqué. Ese tipo de preguntas son importantes para saber qué fórmulas voy a tener que utilizar. Porque, por ejemplo, cuando yo hablo de rendimiento esperado, estoy hablando de la fórmula de rendimiento esperado, que la vimos recién, cuando yo voy a CAPM, ahora lo vamos a mostrar, creo que ahí tengo un gráfico, todos los rendimientos que obtengo con esa fórmula son rendimientos de equilibrio. Entonces, cuando yo quiero sacar el precio de equilibrio de una acción, tengo que usar la fórmula de CAPM. Yo puedo sacar de diferentes formas, después lo vamos a ver más adelante, el rendimiento de un activo. Por ejemplo, por diferencia de precios, por la fórmula de Gordon que vimos en el trabajo práctico anterior, por la forma de la proporción de la probabilidad de ocurrencia de los distintos escenarios, por el rendimiento de estos escenarios. Hay varias formas, pero hay una sola que se saca el rendimiento de equilibrio, que es con la de CAPM. Entonces, eso con respecto al rendimiento. Es importante, no es lo mismo equilibrio que el rendimiento esperado. ¿Por qué? Porque después vamos a ver, bueno, quédense con esa duda. Yo después no los quiero confundir, más adelante vamos a ver por qué no es lo mismo y por qué es importante saber distinguirlas. Con respecto al riesgo, en el riesgo y rendimiento que hablamos de desvío es una medida de riesgo total. Tengo el riesgo diversificado y no diversificado. Cuando yo hablo de CAPM, hablo de un riesgo diversificado, y la medida es la beta. Entonces, con la beta lo que me dice es cuánto es la variabilidad que tiene mi acción con respecto al mercado, porque es la única variable que yo ya tengo, que no puedo diversificar. Todo el resto de los otros riesgos yo ya los diversifiqué. Entonces, solo dejo como variable el mercado. Bueno, entonces, esas son las diferencias claves que hay entre el trabajo práctico 4 y el 5, como para que lo entiendan y sepan diferenciarlo en cuanto a cuando se les plantea el ejercicio. No sé si Ali fui muy rápido, porque no te escucho. Chicos, porque... Está bien. Bueno. Lo importante, está bien planteado. Listo. Bueno, entonces, ahora que estamos parados en CAPM, o sea que ya diversificamos y solo nos quedó el riesgo sistemático, vamos a hacernos la misma pregunta. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de elegir una acción o una cartera? Entonces, voy a tener en cuenta mismo el rendimiento y el riesgo. Siempre voy a tener en cuenta las mismas dos variables. Sea que esté diversificado o no diversificado, sea una cartera y sea una acción. Entonces, lo que sucede es que acá, cuando estamos en CAPM, el rendimiento está dado por el rendimiento del activo libre de riesgo, más, bueno, el beta, que es la sensibilidad que tiene mi activo ante variaciones del mercado, y el rendimiento del mercado. Esas son las tres variables que a mí me van a determinar el rendimiento. Bueno, ahora pasamos a la parte más teórica de los trabajos prácticos, bueno, y de la teoría también, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de un activo libre de riesgo, podemos usar varias cosas. En estos casos, en general en los trabajos prácticos, vamos a ver letras del Tesoro, que es un activo que emite el Tesoro Nacional de Argentina, y que sería tomado como libre de riesgo, pongámosle, porque es a corto plazo y es líquido, entonces se considera que simula una libre de riesgo, pero sería una libre de riesgo argentina, es decir, porque si yo le emite el Tesoro Nacional, tiene todo el riesgo contenido de la Argentina. Ahora, otra de las formas que yo lo puedo hacer es tomar las
Treasury Bill, que es el rendimiento de los bonos de libre riesgo de Estados Unidos. Entonces, esos son bonos de Estados Unidos que están emitidos, obviamente el rendimiento ese va a ser en dólares, por lo cual, bueno, no son comparables porque el rendimiento de las letras del Tesoro son en pesos y las Treasury Bill son en dólares. Y a la vez, como ese es el libre riesgo de Estados Unidos, si yo estoy parado en la Argentina, en el caso que esté en la Argentina o cada uno en el país que esté, yo le tengo que sumar la prima de riesgo del país en el cual estoy. Entonces ahí aparece el famoso riesgo país que todos los días nos dicen asciende a tanto. Entonces, yo tengo dos formas de obtener la libre de riesgo entonces. Una, letras del Tesoro, que ya tengo el riesgo de la Argentina, o me voy a una libre de riesgo de Estados Unidos y le sumo el riesgo de la Argentina. Entonces son dos formas de obtener lo mismo. Con respecto al riesgo el rendimiento del mercado, lo que nos pueden dar es el rendimiento del mercado ya dado de por sí, el rendimiento, lo que sea, como dato, o nos pueden decir el índice de mercado. El índice de mercado está medido en puntos básicos, dice, qué sé yo, 300 puntos básicos es un 3%. Digamos, siempre está medido 1% equivale a 100 puntos básicos. Y cuando nos dan índices de mercado, tengan en cuenta que lo que tenemos que analizar es la variación. Digamos, porque la variación entre el índice hoy y el índice dentro de 3 meses, la variación es el rendimiento que me generó ese mercado, ¿no? Es otra forma de exponerlo, porque en realidad, cuando uno ve las tablas en internet, digamos, en los mercados financieros, vas a ver el índice Bovespa, el índice... el Bovespa además es del Brasil, no es el de acá. El Merval, pero no, en el trabajo práctico hay otro. A ver, ya les digo. Que es el de argentino. El Burkap, es el otro argentino. Bueno, entonces son índices que, bueno, se miden en puntos básicos. Bueno, y por último, bueno, tenemos la beta, que ahora, no sé, alguno me preguntó, un chico, cómo se medía el riesgo en la vida real, y tenemos en los índices, si vos ves una acción, vas a ver el beta. Entonces, a través del beta, nosotros sabemos el riesgo que tiene esa acción. Es la medida que se usa. ¿Comparado con qué? Digamos, ¿en base a qué? ¿Es riesgoso para...? Ahora seguimos, ya Okay. te contesto. Terminamos de hablar beta y te digo. Dale. Acá tenemos el riesgo, como dijimos, porque anteriormente hablamos de los componentes del rendimiento, que dentro de los componentes del rendimiento estaba el beta, que el beta es una medida de riesgo. Hay dos formas de verlo, uno es la covarianza sobre la varianza del mercado, y otra es la proporción de cada uno de los componentes de la cartera por el beta de cada uno de esos componentes. Beta es el símil correlación en el mercado diversificado. Yo tengo beta mayor a 1, que significa que esa acción me amplifica los movimientos del mercado. Es decir, digamos, si es 1 es igual que proporcional, aumenta 1 cuando aumenta 1. Beta menor a 1, que eso me afecta en manera menor que proporcional mi acción ante los movimientos del mercado, y beta igual a 0, que son activos libres de riesgo. Por ejemplo, un activo libre de riesgo tiene beta 0 porque no tendría riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, cuando yo tengo un beta, que decís igual a 1, obviamente que todo depende, una cartera puede tener un beta dependiendo del grado de adversión que tenga cada inversor, ¿no? Es decir, yo soy una persona dentro de todo más conservadora, querría un beta más bajo que una persona quizás que está dispuesta a asumir mayor riesgo y por lo tanto mayor rendimiento, ¿no? Pero asumir un mayor riesgo. Pero ¿qué pasa? Si vos lo querés ver, porque no hay nada que esté bien o mal, está sujeto. Lo que yo te puedo decir que está mal, por ejemplo, si vos decís, bueno, yo voy a invertir en una acción que tenga un beta igual a 1, un beta igual a 1,5, ponele, que yo sé que me amplía los valores del mercado.
y sé que el mercado va a caer. Entonces ahí no, porque si el mercado yo sé que va a caer, entonces, y compro una acción que tenga un beta positivo, quiere decir que voy a aumentar mi pérdida. Entonces, pero si yo sé, tengo información confidencial, la obtuve por alguien y sé que el mercado, que el mercado va a subir. Entonces a mí me conviene beta mayor a 1, porque eso en ese momento, en el momento ahora que la compre en un mes, esa acción me va a aumentar lo que se incremente el valor del mercado. Entonces me conviene comprar una acción con un beta mayor a 1. ¿Me expliqué o los mareé? El que preguntaba, ¿te mareé? Sí, está. No, está perfecto. Todo depende de Y lo estos que... beta, Sí, perdón. están Eso, en la página. perfecto. Vos tenés, después la próxima clase les paso una página, vos tenés toda la lista de acciones y todos los beta de las acciones. Entonces, bueno, es una información, bueno, no está en todas las páginas, digamos, pero si las buscas, figuran. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Esta diapositiva se puede mandar por mail, pero la verdad me sirve bastante para guiarse cuando uno estudia. Yo lo que te iba a proponer, yo lo leí en el chat, lo que pusiste, no la quise interrumpir. Yo lo que les voy a proponer, voy a armar un slide donde estén todas las fórmulas. En realidad seguir mandando material y que cada cátedra teniendo por virtualidad una base, no podemos ir agregando cosas, pero vamos a ver de que ustedes puedan tener por lo menos las herramientas de estos dos prácticos en un slide o en dos, y eso vamos a hacérselo llegar. Y va a hablar con ella de armarlo así, ¿sí? Bueno, entonces, acá puse que sí, que la elección dependerá de la inversión, del inversor y del contexto. Son dos cosas que uno tiene que tener en cuenta para saber cuál elegir. Bueno, y con respecto al riesgo país, que es lo que, digamos, acá lo aclaro porque la fórmula varía en función de qué tome como libre de riesgo. Como dijimos, yo puedo tomar las letras del Tesoro, que estamos en riesgo en Argentina, entonces el rendimiento del mercado, digamos, si yo tomo las letras del Tesoro, que está emitido en Argentina, que tiene el riesgo Argentina, entonces el rendimiento del mercado tiene que ser en la misma moneda, o sea que tiene que ser todo en pesos argentinos. En cambio, lo que tiene que tener siempre es la coherencia, que es siempre importante. Si yo voy a esta parte de la fórmula, donde utilizo las T-bill, que son los bonos libres de riesgo de Estados Unidos, entonces ahí tengo que usar el riesgo país. Entonces el riesgo país y la tasa, este conjunto me va a dar un rendimiento en dólares, por lo cual el rendimiento del mercado que yo tengo que poner acá va a tener que ser en dólares. Si no, estoy mezclando peras con manzanas y nos va a dar cualquier cosa. Entonces, lo que tengo que tener siempre claro es el criterio. Si uso riesgo país, tengo que usar un rendimiento de mercado en dólares. Si yo uso un rendimiento libre de riesgo local, uso el rendimiento del mercado que en general me dan los prácticos. Y bueno, y el riesgo país, perdón, yo lo doy como por supuesto, es la prima que se le exige a los inversores, exigen en realidad a los inversores por invertir en la Argentina, y está medida entre la diferencia entre lo que sale sacar un bono acá en la Argentina y un bono en Estados Unidos. Esa diferencia es el riesgo país. Y hay diferentes consultoras que lo realizan, y el más conocido es el JP Morgan, que sería el índice ENVI. Bueno, y este también está medido, al igual que el índice, en puntos básicos, por lo cual, bueno, son 2.000 puntos básicos, serían 200%. Bueno, y este es un punto. Hasta ahí vemos todas las fórmulas, más o menos, en general. Lo que nos queda determinar, que es también lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de invertir, porque en realidad el CAPM, si uno quiere comprar en la bolsa, son las herramientas que uno utiliza. Utiliza el CAPM, el rendimiento de CAPM, que me da el rendimiento de equilibrio,
utiliza los beta que los obtenés de las páginas, pero bueno, tenés que decidir si yo quiero comprar o vender, en qué momento salirme, en qué momento entrar. Bueno, entonces, ¿cómo sé cuándo comprar y cuándo vender? Cuándo está subvaluada la acción y la tengo que comprar, y cuándo está sobrevaluada y la tengo que vender. Entonces les vamos a dar 2 herramientas. Del lado izquierdo es, digamos, fórmula o razonamiento. Del lado derecho, yo que soy una persona visual, a mí me sirve el gráfico, por lo cual están las 2 alternativas para que ustedes lo recuerden. Entonces, compro cuando una acción está subvaluada. Si una acción está subvaluada, que sería en este punto, quiere decir que mi rendimiento hoy es mayor al rendimiento que va a tener en el futuro. Como rendimiento y precio es una relación inversa, porque se acuerdan que está en el denominador, quiere decir que si el rendimiento hoy es mayor, mi precio es menor. Digamos, es la relación inversa. Entonces, si el precio hoy es menor, yo lo voy a comprar, disculpen, un punto antes. Siempre en SEAP, siempre las acciones van a tender al equilibrio. Ese es una clara, es un supuesto, digamos, que aplica esta teoría, digamos. Siempre las acciones van a tender en equilibrio. Entonces, uno tiene que determinar que sería sobre la línea de SML. Cuando uno saca la fórmula por CAPM, está sacando el rendimiento en esta línea, en la línea violeta. Estaría sacando el valor que tiene esa acción sobre la línea SML, que es la línea de mercado de valores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lo saca por otro lado, por la fórmula de Gordon, por la fórmula del rendimiento esperado que tiene, por la fórmula de variación de precios actuales, va a ser el precio que tiene hoy la acción, no el precio de equilibrio, que puede ser que coincida con el de equilibrio, pero puede ser que no. Entonces, si yo saco el rendimiento y me da que el rendimiento es mayor al rendimiento que yo saqué en el CAPM, entonces quiere decir que está subvaluada y yo la tengo que comprar. ¿Por qué? Porque esta acción, yo sé que en el corto plazo va a tender al equilibrio. Entonces ahí yo voy a ganar. La idea es ganar, sacar la diferencia. Lo mismo si está sobrevaluada. Si yo sé que esta acción hoy rinde menos que lo que obtengo por el rendimiento de equilibrio en CAPM, que lo medio, entonces yo tendría que vender esta acción porque está sobrevalorada. Si quieren verlo también visualmente, es a la inversa de lo que uno se piensa. Si está sub, está arriba, y la sobre está abajo. Pero bueno, el tema de CAPM y que siempre está en el equilibrio es todos los supuestos que tiene, que no hay costos de transacción, que nadie maneja información confidencial, que no hay restricciones en cuanto a invertir, hay un montón de supuestos. Por eso la teoría de estos temas es enorme y es importante para entender de qué estamos hablando. Pero bueno, es mucho. Hoy cuando Aye planteaba que todos sabemos que, digamos, acá nos estamos situando cuando estamos calculando el precio por la fórmula de Gordon, ¿todos saben de qué estamos hablando? Estamos hablando de las fórmulas que usábamos cuando estábamos calculando del caso de las acciones, que ahí obteníamos cómo se sacaba KE. Claro. Esa es la fórmula de Gordon. Esta que está acá. Donde tenemos sobre precio más G. Entonces ahí es donde ella decía, fíjense la relación inversa, que K y precio tienen relación indirecta. Por eso cuando lo miramos en el gráfico, siempre surgía estas charlas, ¿no? Decíamos, bueno, pero cuando lo miramos por precio hicimos sobre o subvaluada, para ver si conviene comprar o no comprar. Pero cuando vamos al gráfico, como algo subvaluado está arriba y algo sobrevaluado está abajo, claro, porque el gráfico, las variables que tome es R, y no toma P. No toma precio, y entonces se ve en forma inversa. Andate a la hoja anterior a Jess, que a mí me encanta, esta me encanta, porque acá tienen las 3 maneras de verlo, es decir, con precio,
acá abajo decía, explica que rendimiento hoy, rendimiento mayor equilibrio, entonces esa relación, y entonces lo podíamos ver en el gráfico, y después decía vendo, la acción sobrevaluada, y mostraba la relación de precio, la relación de rendimiento, y bueno, mostraba acá el sector vendedor estaba sobrevalorada. Cuando sacamos el R con la beta, con la fórmula SAPM, que fue la que se vio al inicio, donde empezamos a descubrir lo que es beta, la diferencia entre rendimiento de mercado y la libra de riesgo, ahí es donde vamos a estar en la línea. Ese es el rendimiento de la línea. Y ahí entonces se empiezan a encontrar y a relacionar cosas que vimos antes con cosas nuevas que nos hacen pararnos en diferentes lugares y tomar decisiones distintas. Es como que se juntan ambos temas. Para mí está bárbara. Van a terminar de cerrar el tema cuando vean el ejercicio con números, pero esto es la clave de entender sobre subvalorada, y es un tema, una pregunta que siempre ha entrado a los exámenes, y se van a encontrar que les van a preguntar si deben comprar o vender, y van a tener que hacer una pequeña cuenta para darse cuenta de cómo sería la respuesta. Bueno, y acá en realidad ya terminaríamos con la parte de teoría. Después voy a ahondar un poco más porque hay un ejercicio de esto, entonces voy a meterme un poco más en la fórmula, pero el entendimiento general sería esto. Digamos que lo podés ver, como dijo Ali, a través de precio, a través de rendimiento o a través del gráfico. En cuanto a las preguntas, los ejercicios, bueno, el primero son preguntas teóricas que no merecen todo lo hablado anteriormente. Qué fea me quedó esta filmina, perdón. Todas diferentes letras, desastre, olvídensela. El segundo habla de rendimiento y riesgo de la cartera, no hay gran dificultad. Lo que tiene a veces CAPM, que lo que hay que saber es qué forma utilizar, digamos, no para la vida real, pero para los trabajos prácticos, a veces es encontrar qué fórmula usar en función de qué información tengo, y bueno, no tanto, no tiene tanta complejidad. Sí de entenderlo, pero no de aplicar al ejercicio. En el ejercicio 3 habla de, cambia la composición de una cartera de activos, entonces me dice cuál va a ser el beta, esto sí, digamos, porque capaz que se va fuera de la fórmula, pero es fácil de entender. Si yo tengo que el beta es el promedio ponderado de los betas de los activos que componen mi cartera, y yo saco una acción e ingreso otra, entonces lo que puedo hacer es, del beta de la cartera, le resto la proporción que tengo de ese activo por el beta de ese activo, y le sumo la proporción de que tengo de ese activo más el nuevo beta, digamos, hago el cambio de betas, y puedo obtener el beta de la cartera. Perdón, creo que es re confuso explicarlo sin nada. Yo me desactivé el audio para hacer un comentario. Cuando acá dijimos ejercicio 2, rendimiento y riesgo de la cartera. Rendimiento de la cartera es la fórmula SAPM que vimos al principio, cuando empezamos el TP3, que aparecen las novedades de los nuevos conceptos. Pero el beta de la cartera, eso es lo que quería aclarar. Fíjense que acá empieza a participar de vuelta W, que es participación. Entonces el beta de la cartera es el promedio ponderado de los betas de cada activo individual. Eso era Claro. los activos que componen la cartera. Esa era la aclaración, no recuerdo si lo vimos a la fórmula antes, por eso la quería aclarar. Bueno, justo el ejercicio 3 también hablaba de lo mismo. Sí. Vos estabas hablando del tema de componer, de cambiar uno y sacar otro, y que siempre mantener el 100% de la proporción, de que los activos participen dentro de la cartera. Sería como lo mismo que pensamos con costo promedio ponderar capital, pero en este caso estamos combinando activos con riesgos distintos. Sí, algo que me olvidé de aclararles es que se acuerdan que el rendimiento era diferente cuando hablamos de riesgo total, de si tenía un activo o tenía una cartera. Aunque la fórmula de cartera, con la cartera, si tenía los diferentes escenarios, la puedo usar por un activo. Pero bueno, en CAPM yo tengo una única fórmula que puedo usarla para obtener el rendimiento tanto para cartera como activo. Así que, bueno, nada, en función del beta, si yo uso el beta de una cartera, lo voy a tener al rendimiento de la cartera. Si yo tengo el beta del activo, me va a dar el rendimiento del activo. Lo que me está diciendo esto es que esta fórmula me está diciendo que estoy sobre la línea de SML, que está en equilibrio. Eso es lo que me está diciendo.
Pero bueno, sea una cartera o sea un activo, utilizo la misma fórmula. Listo. Entonces, en el ejercicio 4, bueno, también obtengo la beta, pero con la otra fórmula, con la covarianza sobre la varianza del mercado. Fíjense que como el beta solo me muestra cómo varía mi acción o mi cartera ante variaciones en el mercado, el único riesgo que tengo es el del mercado. Por eso hago la covarianza de la empresa o de la cartera con el mercado sobre la varianza del mercado. Es el único riesgo que a mí me quedó sin diversificar. Luego saco la correlación, que la correlación, bueno, es la que obtuvimos en el trabajo práctico. La correlación es siempre la misma, es decir, sea que esté diversificado o no diversificado, la puedo sacar con la misma fórmula. Y después, cuando les digo nada más como para que lo tengan en mente, cuando yo tengo proporciones de una cartera, tengo que usar la fórmula del trabajo práctico 4, de la cartera sin CAPM, porque, digamos, la fórmula de CAPM solo tiene beta, digamos, no tengo proporciones. Entonces, cuando yo tengo que determinar cuál es la proporción mejor para que un activo me dé tal rendimiento, eso, digamos, la fórmula que tengo que usar es la fórmula de el rendimiento de un activo, el rendimiento esperado de un activo. Y después en el ejercicio 4, lo que me pide es comprar o vender una acción, que era lo que estábamos viendo anteriormente, pero acá se los ejemplifiqué con una fórmula como para que les quede más esquemático. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, en la práctica, esto cuando dicen la práctica acá de trabajo práctico, no en la práctica. Bueno, que también puede ser. Pero bueno, yo tengo el rendimiento por CAPM, voy a pararme en lo que dice 2, en la línea azul. El rendimiento esperado lo puedo hacer por la de Gordon, que es la que vimos anteriormente, que es el dividendo sobre el precio más G, por el rendimiento de una acción, que es el rendimiento en cada uno de esos escenarios, por el rendimiento en cada uno de ellos, o por la variación del precio futuro y el precio hoy. Esas son formas de obtener el rendimiento que tiene hoy. Entonces, de esa forma, yo defino si compro o vendo. Entonces, bueno, acá tenemos las fórmulas más especificadas del caso. Con respecto al ejercicio 5, es solo de rendimiento de cartera, no tiene absolutamente nada de dificultad. Con respecto al ejercicio 6, acá habla esto de que hablamos recién, tenemos un rendimiento de un activo en equilibrio y el esperado. Entonces, el equilibrio ya lo dijimos, que cuando nos piden rendimiento en equilibrio lo sacamos por CAPM, cuando dice rendimiento esperado lo sacamos, en este caso, los datos que tenemos es de precio hoy y precio futuro. Entonces, sacamos por variación de precios. Entonces, el rendimiento del activo, después lo sacamos, una vez que sacamos, acá sacamos el rendimiento en los distintos escenarios, después aplicamos el rendimiento de un activo. Entonces acá voy a obtener de esta forma, es lo que hicimos acá, por un lado obtuvimos el rendimiento esperado y por el otro obtuvimos el rendimiento de CAPM. Entonces después determinamos si está o no en equilibrio y determinamos si compro o vendo. Y en realidad cuando pregunta qué cantidad comprar, ¿cómo lo voy a calcular? Si me dice que voy a gastar 50.000 pesos, me fijo 50.000 pesos más el monto de la acción, cuánto vale hoy, que hoy es el momento en que lo voy a comprar, y ahí determino cuántas acciones comprar. Después determino cuánto va a ser el precio a futuro y obtengo la ganancia, porque las acciones yo las compré hoy, dije, bueno, determiné que el monto total dividido el precio que tiene hoy, compré 500, esas 500 por el valor futuro, y la diferencia contra lo invertido en su momento, obtengo la ganancia de las acciones. Y el ejercicio 7
Yo muchos ejercicios ya creo que se me marearon, pero bueno, después cualquier cosa, cuando se enfrenten al ejercicio, nos pasan las dudas, no hay problema. Después cuando ya lo hayan visto, hay un repaso general la última clase, así que antes del parcial, pero bueno, no se cuelguen tanto, preferible ir sacándose las dudas de a poco. Con respecto al trabajo práctico 7, lo que hace es, es otra forma, digamos. Primero tienen 2 activos, pero primero trabajan como si fuera una cartera con riesgo, y luego el enunciado te dice que se elimina el riesgo no sistemático y queda solo el riesgo sistemático. Entonces hay que usar CAPM. Les da el beta y les da la tasa libre de riesgo. Si les da, por ejemplo, porque creo que es en este o en el anterior, comparación de las letras del tesoro, o un plazo fijo, o bueno, o las Treasury Bill, digamos, piensen que si yo uso las letras de los bonos libres de riesgo de Estados Unidos, sí o sí tengo que usar el riesgo país. No puedo usar solo las letras de Estados Unidos sin el riesgo país. Entonces, si a mí no me da el riesgo país, esa tasa yo no la puedo usar, porque no es comparable, no estoy sumando el riesgo de la Argentina. Si a mí me dan perdón, que hay una mosca, el rendimiento de un plazo fijo, no me dice nada, porque el plazo fijo no aplica. Digamos, entonces, fíjense bien qué tasa utilizar, digamos, si tienen todos los componentes para utilizar todo, porque no es que si yo tengo el bono de Estados Unidos, que es lo más indicado porque es lo más preciso, voy a usar eso, porque si no tengo el riesgo país, no lo puedo usar. Entonces, bueno, uso la alternativa que más me cuadra en función de la información que tengo. Y por último, la 8, que habla de carteras y habla de índices. Acá empieza ya a hablar de más real, digamos. Hablamos de índices, no nos da el dato del rendimiento del mercado es tal, sino no me dice que hoy el índice es tanto y en 6 meses el índice del mercado es tal. Entonces a mí la variación de índices me da el rendimiento. Habla de el rendimiento del mercado de Argentina y de Brasil. Los vamos a trabajar en dólares, primero porque vamos a trabajar con las letras, las T-bill, y siempre que usen estas letras libres de riesgo, cualquier tasa que usen en ese caso, siempre tengan en cuenta que tienen que estar relacionado con el periodo que ustedes están analizando. Es decir, si yo estoy analizando, va a inversión, va a todo. Digamos, si yo estoy analizando una inversión a 10 años, tengo que tomar el bono libre de riesgo de Estados Unidos a 10 años, no a 5, porque en realidad yo lo que quiero medir es el riesgo en ese periodo de tiempo. Siempre tiene que haber un criterio entre el periodo que yo estoy analizando y el rendimiento del bono que estoy analizando. Entonces, eso ténganlo en cuenta en cuanto a qué bono, el plazo del bono voy a utilizar, que esté acorde a lo que yo esté analizando. Bueno, y después, nada, hay que sumar, bueno, como ya le dije, el riesgo país, no se olviden que, bueno, que todo tiene que estar en dólares para hacerlo equivalente. Y bueno, no recuerdo, quería ver a ver si recordaba algo más que diga, pero creo que estaríamos más o menos resuelto ahí todos los trabajos prácticos. No sé, bueno, Alice, como para ahora pensar en haber pasado del TP anterior a este, lo que hicimos fue, dijimos, teníamos un activo individual, podíamos ver riesgo-rendimiento, teníamos una cartera sin diversificar, riesgo-rendimiento, todas varias herramientas estadísticas. Y ahora nos pasamos a este trabajo práctico donde tenemos una cartera eficientemente diversificada, es decir, con combinaciones en las cuales me reduce el riesgo propio del activo, diríamos, por la actividad que realiza o por la empresa que estamos eligiendo,
pero lo que no vamos a poder eliminar nunca es el riesgo del contexto. Entonces, cuando decimos que está eficientemente diversificada, lo que hacemos es buscar una combinación, decir, bueno, tenemos Telecom, tenemos Camusi, tenemos Cedelab, tenemos una empresa, vamos a pensar, Una de petrolera, digamos, alimentos. Entonces nosotros diferentes rubros de buscamos industria. una automotriz, entonces decimos, bueno, ¿cuál es la combinación que a mí me elimina más el riesgo o me reduce el riesgo? Las combino distinto, cambio tipo de empresa. Entonces ese es el riesgo propio de la actividad, entonces nosotros eso lo podemos combinar. Lo que no vamos a poder eliminar de todas estas acciones que estamos eligiendo es el riesgo propio que tienen por el mercado en el que se está moviendo, que es nuestro país. Entonces, a eso se lo llama el riesgo no diversificable, es el que no se puede diversificar. Por lo tanto, es denominado beta. Es decir, la medida estadística de varianza que en el TP anterior tenía el riesgo propio de la acción y el que no se puede diversificar, que es el contexto, hoy se reduce, pasa esa varianza o ese desvío a ser beta. ¿Y cómo pasa de ese riesgo total a beta? Eliminando, nosotros en clase marcamos hacíamos una cruz y decíamos, estamos eliminando el riesgo propio, el que podemos combinar diferentes acciones y sacarlo por elegir otras. Pero el que nunca vamos a poder eliminar es el riesgo de mercado, que es beta. Y entonces empezamos a analizar a las acciones en forma individual o a las carteras eficientemente diversificadas con la medida de unidad de riesgo beta. Y si usamos la medida de la fórmula esta SPM única y queremos verla en una acción o una cartera, vamos a tener que tener o el beta de la acción o el beta de la cartera. Y si queremos ver, tener el beta de la cartera porque no tenemos y tenemos los beta individuales, podemos sacar el beta promedio ponderado y trabajar con ese beta. Haciendo ese cálculo previo, lo introducimos en la fórmula y podemos tener el riesgo. Entonces, también vamos a tener riesgos y rendimientos, pero a través de este modelo que de único factor, que el factor es beta, y que es el riesgo, que es una cartera eficientemente diversificada con este riesgo único. Claro. No riesgo único, con este riesgo denominado beta, que es este riesgo que no se puede diversificar. Porque el riesgo Y único lo que se llama estamos riesgo de las empresas. hablando es una cartera, digamos, que no es especulativo, no es que, digamos, uno quiere entrar, digamos, porque como todo tiende al equilibrio, uno puede jugar con los desequilibrios de los activos y empezar a comprar, vender. Digamos, cuando uno busca una cartera diversificada es para mantenerla. Por ejemplo, hay carteras que replican los movimientos del mercado. Entonces te arman una composición que replica los activos que tiene el índice Merval o Burkap. Entonces simulan el movimiento del mercado. Entonces uno también no está continuamente comprando y vendiendo en forma especulativa, sino tiene una cartera que le va a generar un rendimiento a largo plazo. Todo depende de qué es lo que busque el inversor, cuánto plazo lo quiera mantener, digamos, si es para inversión para toda su vida o es para solo obtener una diferencia. Entonces, lo que les damos son las herramientas que se utilizan para tomar este tipo de decisiones. Después uno sabe en qué situación está como para saber qué beta tengo, qué carteras tomo. Digamos, lo importante es que tienen que quedarse es que para disminuir mi riesgo, yo debo diversificar. Entonces, pero recuerden que a menor riesgo, menor rendimiento. Por eso, todo es variable, y además la relación no, la relación es siempre directa, pero va a depender mucho del inversor, del perfil de riesgo del inversor, que si está dispuesto a asumir más riesgo para que le rinda más. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros, del perfil que tengamos ante el riesgo. No la relación directa, porque decíamos, tenemos dos acciones que tienen el mismo riesgo, pero una rinde más, bueno, el inversor racional va a elegir todo el que rinde más. Va más allá de la parte racional, sino de hasta dónde uno asume riesgo a favor del rendimiento que puede obtener. Como también me puedo ganar, sabes que si asumo mucho riesgo, también puedo perder mucho más. Pero bueno, va a depender del perfil de cada uno. Pero bueno. ¿Alguna duda puntual de estos dos ejercicios? Deduzco que sí, que capaz que no han llegado a verlos en detenimiento. Yo les iba a decir otra aclaración que la marcamos en los dos, pero fíjense que también en los dos TP hablamos de precios. En el primero hablamos del tema de los precios, de cómo sacar rendimiento a través de variaciones de precios, y acá empezamos a involucrar también el tema del precio con los rendimientos para ver el tema del equilibrio, que también es otra variable que entra dentro de todo lo que es el análisis.
¿no? Al margen de hablar siempre riesgo y rendimiento, también la En variable realidad, precio el está. precio hoy y mañana te marca un rendimiento. Uno lo que siempre tiene que llevar todo es a una variable de rendimiento. Sea que tenga el precio o que tenga, bueno, los No, y acá típicos. también incluimos en este trabajo práctico el tema del riesgo país, el tema de la tasa libre de riesgo. La diferencia entre RM y RF en la fórmula SAPM, recuerden que se llama prima de mercado, lo van a ver, no lo van a escuchar solo esta vez, lo van a escuchar varias veces, Sí. porque eso muchas veces no tenemos rendimiento de mercado. ¿Es la fórmula para compartirla, Aye? No tenemos rendimiento de mercado, pero sabemos RF o tenemos la prima y podemos sacar por diferencia, como para marcarles a lo que estoy. Ay, no, por el otro lado. Me fuiste para adelante. Acá. Acá. RM menos RF, esto que está acá, es la prima, prima de riesgo se llama. Prima de riesgo. A veces no tenemos los datos por separados para calcularlo, pero tenemos la prima y podemos sacarlo, y por deducción, teniendo una de las variables, podemos sacar la otra. Esos son todos los conceptos como que entran de novedad en el práctico este. Y el tema de trabajar con una RF, que estamos hablando que acá en Argentina es inexistente, entonces como nosotros le ponemos riesgo país para que, bueno, que la tasa tenga, se ajuste al contexto que estamos, con el que estamos trabajando. Después También es novedad. Qué contiene este modelo y qué contiene este modelo, porque ayuda a cerrar. Sí, para mí está bárbaro este cuadro también, sí. Digamos, entender un poco qué supuestos tiene cada uno, qué variables toma, como para que les cierre la idea y no se queden con esto solamente. Pero bueno. Les hago una cosa. Hay una persona que quedó sola en un grupo y necesita y quiere formar parte de un grupo. Si alguno quedó solo, y ya sé que alguno quedó solo, pero quedó solo y quiere formar parte con alguien en un grupo, me avisa y los pongo en contacto. Bueno, y por mi parte ya está, ¿eh? No sé si tienen otra duda. Si no hay ninguna duda, les damos el pase a que se encuentren con los videos, con los que falten, o con todos, o con lo que tengan que practicar como para poder hacer más sólido todo esto, y bueno, y quedamos abiertas al mail, escríbanos para consultas, y porque ya la clase que viene no tenemos semana final, pero el otro enero yo ya tengo que arrancar con dividendos. Entonces lo ideal es que esto quede sólido, lo más posible, porque van a ver que la segunda parte es un poco más compleja que la primera, y a su vez les comenté inicialmente que son 4 prácticos en vez de 3. Estos, por más que van de la mano, son 2 prácticos, van a ver que tienen casi más de 10 ejercicios para hacer. Y está bueno que puedan tener, poder pararse en un ejercicio y en otro y encontrar bien las diferencias para cuando se les encuentre con el desafío de cómo desglosarlo, cómo llevarlo adelante, tener las herramientas. Después vamos a ver de armar algo cortito, yo creo para que tengan la herramienta. No nos vamos a meter en teoría, porque teoría tiene su videoteoría, y lo de la cátedra virtual tiene su parte, pero vamos a ver de por lo menos hacerles llegar las herramientas que marcamos, como para que las tengan todas en una hojita y sepan para poder Porque trabajar. para mí es claro saber qué fórmulas tenés, como para saber qué usar. Y partiendo de este cuadro, ayer podemos armar algo. De este cuadrito azul, abajo, qué fórmulas en cada uno vimos. Listo. Bueno, ¿hay alguna duda o damos por cerrada la clase? Profe, perdón. Sí. Una duda sobre otro tema. Yo no pude entrar a horario de la clase y no sé si se habló del tema de las notas del parcial. No, las notas van a estar, bueno, lo digo para todos. Las notas van a estar hoy a última hora, publicadas en AU24, y van a estar todas las comisiones. Y quedo a disposición, me escriben a mí, el que tenga alguna consulta por la nota publicada, y vamos a hacer una devolución. Les hago la devolución. Ah, buenísimo. Porque las notas, más allá de que salieron matemáticamente, se vio cada parcial, la composición y qué ejercicios se vio la composición de cada uno de los exámenes para poder definir la nota final. Buenísimo, gracias. Bueno, nada. Bueno. ¿Estamos? Sí. Perfecto, y bueno, profe, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Espero Vale, que les haya profe. servido. Es un tema complejo, así que ojalá que esto sea también un puntapié para que
para que lo arranquen más contentos y les dé mayor claridad. Gracias, profe. No, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Muchas gracias. Adiós, buena semana. Lo mismo. Para que saco a las dos personas. Y Voy a hacer un... ujú. No. Para que necesito sacar estas dos acá. No sé cómo. Yo me veo borrosa. ¿Será que tengo mala